Egun on guztioi, bienvenidos, ongi etorri al encuentro Rehabilitación en Guipúzcoa, la ventana a la nueva construcción. Vivimos sin duda un momento clave. Gran parte de los edificios de Guipúzcoa necesitan adaptarse a las exigencias del presente y del futuro, mejorar su eficiencia energética, garantizar la accesibilidad, incorporar nuevas tecnologías y, sobre todo, responder a la manera en la que hoy deseamos vivir nuestros espacios. Bere garaian, Eusko Jaurlaritzaren 2021-2023 aldirako etxebizitza planak kalkulatu zuen eraikinak birgaitzeko lanek 28.000 lanpostu berri sort zitzaketela. Horrek, tokiko ekonomiarako duen garrantzia jarri zuen agerian. 2023an berriz, Euskadiko eraikuntza sektoreak 10.000 milioi euroko fakturazioa izan zuen. Errehabilitazioari buruzko datu zehatzik ez dugun arren, volumen horren zati garrantzitsu bat dela uste da. Por eso, precisamente, hemos querido organizar este encuentro hoy, porque queremos mostrar no solo la importancia de la rehabilitación y las tendencias que la están transformando, sino también el peso que este sector tiene en nuestra economía. Y ahora quiero dar paso a mi compañera Isabel de Lope. Ella es periodista y directora comercial de Noticias de Guipúzcoa y va a ser quien va a conducir la primera mesa redonda de esta jornada. Isabel. Eskerrik asko, Yana. Bueno, pues efectivamente vamos a comenzar esta primera mesa que la titulamos Un sector más industrializado e innovador, y para ello contamos con dos personas referentes en el sector, en la industrialización en Guipúzcoa, porque creo que también es muy importante que estéis encajados aquí y que lo compartamos, y como es José David Ros, gerente de SEON, rehabilitadores, y Patxi Albizu, director general de Iparraguirre Eraikuntza. Bueno, ongi etorri, bienvenidos. Voy a presentar un poquito vuestras empresas porque creo que también a todos nos va a ilustrar un poco. Bueno, pues SEON Rehabilitadores es una empresa solvente y consolidada en el ámbito de la construcción, especializada en la rehabilitación integral de edificios y en la restauración del patrimonio histórico. Con la mirada puesta en el futuro, apuestan firmemente por incorporar procesos industrializados que mejoren y optimicen los resultados, al tiempo que contribuyen a que el sector y su mano de obra sean más cualificados y estén mejor preparados en la actualidad. Y la construcción sigue siendo un sector muy atomizado, con multitud de pequeñas empresas, y que van a dificultar su avance. Es una de las cosas que vamos a tratar. Por otro lado, pues Patxi Albizu y Iparraguirre, bueno, pues vamos a tener unos objetivos bastante claros, ¿no? Que va a ser hablar de la industrialización dentro también de esta obra pública como una solución, no como un problema, como vamos a tener también, vamos a exponer y concretar, ¿no? Cómo llevamos a cabo toda esta industrialización y con qué contamos y con quién contamos, que también va a ser muy importante, ¿no? En el sector de la construcción y en particular el de la rehabilitación está afrontando sin duda un cambio. Un cambio en el cual yo creo que tecnología, innovación, industrialización están siendo protagonistas, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que pensáis para acotar un poco el tema de la industrialización. Antes en el desayuno lo hemos dicho, ¿no? Hablamos de industrialización, se nos llena, es una palabra muy grande, vamos un poco a concretarla, ¿no? Patxi, si quieres comenzar. Sí, se habla mucho de la industrialización y todo el mundo lo asocia con construir en serie, grandes cantidades, para no sé qué mercados. Nosotros nos dedicamos a construir en Guipúzcoa y en Guipúzcoa no hay suelo. En Guipúzcoa se construye mucho más en rehabilitación que obra nueva. Entonces, nosotros tenemos claro que nuestra apuesta por la industrialización es la industrialización destinada a la rehabilitación. Y es una apuesta clara, de hecho estamos poniendo en marcha ya nuestro centro de industrialización. Y quería poner en valor que el sector esté atomizado no es para mí una dificultad, sino es una gran oportunidad. Porque la industrialización de la rehabilitación va asociada a la singularidad de la rehabilitación. La obra se tiene que adaptar al edificio existente
y eso requiere maleabilidad. Y aparte de la tecnología y aparte de la digitalización, requiere gente que esté dispuesta a hacer cosas singulares. Y esas son las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, que están dispuestos a industrializar productos DOC para la rehabilitación, no en serie para... Para grandes Claro, construcciones. correcto. Vosotros desde SEON, David, vamos Sí, a nosotros tenemos empezar. otra versión un poco diferente. Estamos de acuerdo con lo que dice Pachi en la cadena de valor de la rehabilitación, de la construcción, pero lo que nos ocurre en el sector privado, que aquí estamos un poco dos partes, una parte igual más centrada en el sector público, nosotros estamos más en la parte privada. Claro, lo que nos ocurre a veces es que en las licitaciones, como no hay ningún tipo de control y ningún tipo de barrera, pueden licitar determinadas obras empresas que no han llegado todavía a controlar sus procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un freno enorme para la implementación de procesos digitalizados. Y para eso hace falta empresas como nosotros que estemos un poco, que estemos pensando en eso, que estemos gestionando procesos, que estemos viendo cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y si aún no has llegado a ese punto, claro, y te cae, digamos, en tu mesa, en tu cartera de obras, una obra como como que sí que va a requerir una industrialización importante, bueno, lo que decía, va a suponer un freno. Pese a que, como decía Pachi, el grueso de los elementos que se van a construir o que se van a industrializar lo van a ser empresas pequeñas. Sí, sí. Creo que, por concretar un poco, porque realmente yo que quizás no soy, o nosotros que no somos tan expertos como vosotros, creo que vamos a encontrar, creo que son dos miradas, ¿no?, lo que estamos hablando. Quizá es la buena noticia de la industrialización y de toda esta innovación es que vamos a necesitar de esas empresas pequeñas para ponerla en marcha, entiendo, sobre todo digitales y demás, ¿no? Esto es a lo que creo que vosotros os referís, y eso es una fortaleza también porque nos va a hacer que el sector todavía crezca mejor y más fuerte, Claro. ¿no?, en esa defensa y esa necesidad de esas empresas. Pero por otro lado, quizás lo que tú no sé, decirme vosotros, lo que tú estás reivindicando entre comillas es la rehabilitación la deben de hacer empresas que estén preparadas. No todas las pequeñitas empresas sirven para hacer esa Claro, rehabilitación, simplemente ¿no? O sea, dimensionar la empresa al tipo de obra. Es una cosa súper básica, exacto. pero que a veces en nuestra parte del sector no está garantizado. Entonces, esto al final sí que frena mucho este tema. Un poco, nosotros lo que le preguntamos muchas veces al cliente es en qué casa quieres vivir, pero creo que internamente nos tenemos que preguntar en el sector en qué sector queremos vivir y qué es lo que queremos hacer con el sector, que al final somos 4 los que estamos, los grandes intervinientes, o sea, dentro de la rehabilitación. Y tenemos que definir nosotros cómo queremos que sea el sector. Como decía Pachi, lo que queremos es empleo de calidad, empleo industrial, que se parezca lo más posible a un planteamiento industrial, que es lo que entiendo que debemos aspirar. Y esto pasa pues, por una generación de procesos, por preocuparnos las propias empresas de este tema. Yo añadiría, yo creo que no es lo que queremos, creo, ¿eh? O sea, voy a puntualizar. Es lo que podemos. Y voy a puntualizar. Tuve una conversación con un carpintero de Goierri. Nosotros en Goierri tenemos un montón de empresas tractoras, CAF, Ampo, Orcli. Y los jóvenes quieren dedicarse a la industria, porque la construcción hace más frío, hace más precariedad, tienes que moverte más. Entonces tenemos un problema con el tema de la mano de obra. Tenemos un problema nosotros y tienen un problema por el pequeño carpintero. O sea, yo si preguntara aquí, a ver, ¿quién conoce a un joven que quiera ser albañil? Pues pocas manos se lo van a levantar. Y también, ¿quién quiere ser carpintero? Nosotros tenemos una media de edad de 53 años. Tenemos gente con mucho conocimiento. Así estamos en la empresa nosotros también, ¿eh? Pues Sí. con ese análisis llegamos al carpintero, que son 3 en el taller, y aparte de producir, tienen que ir a obra, a montar, a ajustar. Entonces decimos, ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla? Metemos gente cualificada en Iparaguirre, en el Centro de Industrialización, y vamos a ser capaces de diseñar, modelar, coger un proyecto que no es fabricable, porque ningún proyecto, y que me perdonen los arquitectos, ningún proyecto está como para fabricar. Siempre hay que tomar medidas. Eso es así. Así es. Vamos a hacer gemelo digital, aplicar tecnología, conocimiento, gente de mucha cualificación en la oficina, trabajar el modelo
hacer el gemelo digital y ser capaces de que a ese carpintero darle lo que tiene que fabricar y que se dedique a fabricarlo en su taller. Que el herrero no tenga que ir a la obra. Si son 7 y le haces salir de la obra, pues está perdiendo productividad. Hombre, optimizaréis el proceso. Estamos en ello. Entonces, el herrero ya no entra en nuestras obras. No entra. Antes, si eran 7, tenía que salir. Entonces, yo tengo las máquinas medio paradas. Dedícate a fabricar. Entonces, eso es competitividad. Porque si no tienes recursos, tienes que mejorar la eficiencia. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero es que no es una opción. Es una necesidad imperiosa. Sí, sí. Tenemos que hacer en obra con muchísimas menos personas lo mismo y mejor. Lo mismo y mejor. Y si estas mejoras no conllevan una mejora en tiempos, una mejora en calidad y una mejora en el tipo de trabajo que podemos ofrecer a la sociedad, pues tampoco tiene sentido. O sea, Claro. esto tiene que ser una mejora. Si no es una mejora, esto de la industrialización no puede ser una moda. Como decía Pachi, es una necesidad y tenemos que ir a este tipo de procesos. Y aquí es donde, en mi opinión, tenemos que trabajar las empresas para estar a la última. En nuestro caso, todavía lo considero más complicado porque estamos en un sector en el que dependemos del cliente, dependemos de... Claro, si hay mucha más gente para convencer. En el caso del sector público, si el sector público ya tiene tracción, pues bueno, sí que se van a conseguir más cosas más rápidamente. Nuestro sector nos cuesta más porque cuando propones algún tema, los técnicos, los propietarios están pensando cómo lo vas a hacer, Claro. qué tipo de proceso vas a utilizar, por qué no es lo de siempre. Y bueno, también Pero quizás también esos una procesos se tengan que reducir, es decir, cogiendo el ejemplo, ¿no?, de lo que ya vosotros estáis haciendo, luego se puede replicar, ¿no? O sea, Claro. crear unos procesos ad hoc también para una rehabilitación más privada. Podemos utilizar los mismos medios. Aquí lo que sí que me da una clave de esperanza, claro, de repente has dicho el carpintero tendrá que fabricar en su taller, o el herrero, o bueno, el de las ventanas, entiendo. Vamos a ir, ¿no?, proyectando, ¿no?, y escalando a cada una de las rehabilitaciones, con lo cual la calidad de trabajo va a aumentar. Digo la calidad, es decir, ya no vas a tener que ir, volver, que te caiga la lluvia. O sea, estamos haciendo un sector mucho más atractivo, o por lo menos empezando a que sea un poquito más atractivo, o como lo veis vosotros. Sí, sin duda. Sin duda. Esto al final lo que nos va a generar es un sector que va a ser un tractor de empleo. Y bueno, yo creo que sí que en la crisis anterior sí que hubo un gran desplazamiento del empleo del sector a la industria, y parte de ese empleo, si generamos también un proceso mucho más similar al industrial, sí que pensamos que puede volver. Por lo menos en nuestro caso vemos esa posibilidad, porque ya el empleo que se está generando tiene otros condicionantes. Ya no estás, como decías, en medio de la lluvia. Ya es un trabajo mucho más limpio de montaje que no de fabricación a lo bruto, que es como deberíamos evitar que se sigan haciendo las cosas. Sí, yo añadiría también que off-site, in-site. O sea, la Claro. industrialización no es solo construir ventanas ahí. O sea, es súper importante el proceso. Si construimos una escalera de milímetros en la Plaza de Toros de Tolosa, claro, hacemos el gemelo digital, construimos en taller, luego hay que montarlo en milímetros también. O sea, Claro. esto requiere un esfuerzo inmenso, o sea, inmenso de tecnología, porque luego necesitas una estación robotizada en obra. O sea, quiero decir que es toda la trayectoria. Porque la rehabilitación implica que luego tienes que meter dentro, tienes limitaciones de acceso, limitaciones de sobrecargas. Entonces, yo creo que tan importante como off-site es in-site, Inside. y la industrialización de los procesos también. O sea, pensar en cómo vamos a hacer. No a base de, venga, ¿a qué no hay? Sí, sí hay. O sea, hay que, quiero decir, Esto es muy nuestro, ¿eh? es muy nuestro. Eso es. Entonces, hay que pensar mucho en cómo lo haríamos si estuviéramos en taller. La ergonomía, hay que pensar mucho, mucho, mucho en cómo mejorar los procesos en obra para industrializar también, incluso los procesos, ¿eh? O sea, los medios Sí. auxiliares, qué es lo que se pone. Bueno. Y hay que luchar también contra nosotros mismos. Hay que limpiar la mente de lo que ya sabes hacer, de un montón de cosas, y hay que pararte frente a una obra y decir, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo plantearlo sin pensar en nada, como si no supiese nada, si viniese aquí de cero? ¿Cómo puedo coger esto y que funcione más rápido, que
que llegue a obra piezas cada vez más grandes o más fabricadas, y eso también requiere un Es una esfuerzo. mentalidad muy industrial. Claro. ¿No? Aplicar la industria, bueno, que tenemos una gran herencia industrial también en Guipúzcoa, al sector de la construcción. ¿No? Y con el tejido empresarial que hay aquí es una buena oportunidad. Como decía Pachi antes, hay un montón de empresas que te pueden fabricar 1000 cosas y es una gran oportunidad el tener eso a disposición también del sector de la construcción, que hasta ahora no hemos utilizado prácticamente a ese sector industrial que puede sumarse a la rehabilitación. Mira, hace 75 años que se constituyó Iparragirre Eraikuntzak. Hace 75 años, cuenta Pedro, de la segunda generación, ahí está Ivón, cuenta cómo las primeras obras eran industriales, o sea, eran los pabellones. Se dio el proceso de industrialización de la comarca. Euskadi se estaba industrializando. Se estaban haciendo industrias, se estaban haciendo viviendas para los trabajadores. Fue un proceso en el que Iparragirre tomó parte. Pues ahora ahora necesitamos a la industria. Y nosotros, cuando hemos apostado por nuestro centro de industrialización en Idiazábal, es una apuesta pues clara y inequívoca, lo que buscamos es justo unificar también lenguajes, porque, claro, cuando Bosch hace una caldera y le hacen las piezas en Orkli o lo que sea, luego todo encaja en obra. Eso requiere unificar lenguajes, o sea, sistemas, procesos, no solo internos de Iparragirre. Nosotros estamos haciendo experiencias en pilotos, en proyectos de innovación con diferentes empresas para unificar esos criterios, porque el lenguaje tiene que ser el mismo. Claro. Y luego tenemos que llegar a obra. Tenemos que llegar a obra, donde el lenguaje digital pues muchas veces no existe. Entonces, pues todo eso requiere no de construir macro pabellones de 10.000 metros cuadrados donde vamos a decir, venga, aquí vamos a hacer... no. Vamos a utilizar la industria que tenemos, que es capaz de hacerlo, pero el centro de industrialización es ese lenguaje. Ese lenguaje, es decir, cojo un proyecto desde aquí hasta la obra, ¿con quién lo puedo hacer? Unificar lenguajes, sistemas y procesos. Es una cadena de valor nueva que no está creada, que hay empresas que estamos apostando por esto, pero en la realidad no tiene un arraigo tan importante como debería. O sea, estamos creando esas cadenas que no existen. Hombre, al final creo que también estáis concretando la industrialización. Con esto quiero decir, ¿no? Porque hace 4 años sí que ya se empezó, ¿no? Como, bueno, un poco más, pero sí que es verdad que ya empezaron todos los procesos de industrialización, se empezó a hablar, empezaron a aparecer todos los gurús de la industrialización, ¿no? Sí que estaba más abocada a esa, o sea, no se dejaba más que ver industrialización, 150 casas iguales que se van a hacer en un mes y bueno, luego ya con la pandemia y los chinos que hicieron todo el hospital y demás, ¿no? Es como, parecía que eso era la industrialización, pero realmente esa era la foto de la industrialización de una parte, porque vosotros estáis llegando como al corazón, es decir, el decir tenemos que hablar el mismo lenguaje y utilizar el mismo lenguaje significa que el proceso es mucho más exacto, ¿no? Vamos a conseguir que esos costes, no costes únicamente de dinero, porque siempre tenemos esa tendencia, ¿va a ser más barato? No, no es esa cuestión, hablo coste en general, coste humano, coste tecnológico, coste en gemelos digitales, el tener la tecnología, ¿no? Estamos ya enfocándolo, ¿no? ¿Va a ser más barato? Pues sí, con el tiempo sí. O sea, realmente el coste de la mano de obra es un coste importantísimo. Claro. Ahora. Sí. Pero si se consigue, ¿no? Tener ese mismo lenguaje y hablar en los mismos términos. Y se consigue, nosotros tenemos ya bastante. Sí, tenemos proyectos que ya lo hemos conseguido y lo hemos llevado a la práctica. Eso, es que, de hecho, yo haría una pregunta. A ver si se imagina alguien que para rehabilitar las viviendas vamos a tirar todas las viviendas que hay. ¿Eso es sostenible? Bueno, porque no lo sé. Cuando medimos el costo, claro, hace unos años no se valora, pero el tema de seguridad y salud, medio ambiente, claro, lo que es sostenible lo más sostenible es rehabilitar las viviendas que existen. Entonces, si queremos en Guipúzcoa, en Euskadi, si queremos industrializar,
la mayor parte de la industrialización se tiene que dedicar a la rehabilitación. Entonces, ese modelo que todo el mundo, la versión fácil de la industrialización, mira, tuvimos un viaje con el clúster de la construcción por Europa, y en Inglaterra hicieron una apuesta inequívoca por la industrialización, de meter miles de millones, macrofactorías. Pues de 3 centros tecnológicos, 2 ya están cerrados. Oh, Sí, claro, una apuesta, venga, vamos a hacer aquí. Bueno, pues no. Luego hace falta suelo, hace falta. Entonces, hay que ir paso a paso y tener. saber cuál es tu realidad. Y saber dónde estamos. Yo no Claro. digo que no funcione la industrialización en 2D, Sí. 3D, de grandes pabellones para poder exportar a otros sitios. Eso también es industria de la construcción, ¿eh? Yo no lo digo, no digo que no sea. Pero estamos en otro contexto aquí. Totalmente. Es otra Pero si estamos pensando en el problema de la vivienda en Guipúzcoa, en Euskadi, y en la industrialización que necesitamos aquí, yo digo que le llamo a las instituciones que tengan en cuenta que la industrialización en la rehabilitación, para mí, es más importante que la industrialización en obra nueva. Hombre, estamos hablando que un porcentaje altísimo de licencias de obra mayor en viviendas son de rehabilitación. El otro día, en una charla que participé, expuse el dato, 87%. El de 87. licencias de obra mayor de rehabilitación frente a las de obra nueva. O sea, el gráfico era mínimo en obra nueva. O sea, es el sector que va a sacar producto al mercado, que va a sacar viviendas al mercado, que es lo que hace falta. Realmente el sector de obra nueva tiene unos tiempos y unos procesos que en la siguiente década no va a ser una pata donde apoyarse para que la gente tenga donde vivir. Entonces, Claro. vamos a mejorar lo que hay, vamos a generar viviendas que puedan aguantar otros 30 años. Entonces, en eso estamos desde rehabilitación de estructuras, envolventes, eficiencia. Hay un montón de campo ahí. Y eso, con la falta de mano de obra, con los mimbres que hay en el sector, al final nos lleva a un planteamiento como el que planteaba Pachi, que es que no hay otra opción. Es que tenemos que ir ahí y tenemos que adaptarnos a esto. Sí, porque al final las exigencias en eficiencia, nos están diciendo hay que ser más sostenibles, hay que ser más eficientes. Indudablemente, ser sostenible eficiente en obra nueva, ya si no lo eres es un pegado, quiero decir. O sea, si lo haces ya mal cuando tienes la obra nueva, pero en obra construida tenemos un parque de viviendas, lo que decís, estamos en Guipúzcoa, nosotros la vivienda pasa por la rehabilitación, sin duda, para conseguir sobre todo todos esos estándares, ¿no? O sea, no hay otra manera de conseguirlo y llegar a esos altos cambios, ¿no? Y que seamos más sostenibles. Pero también es verdad que esa industrialización en la rehabilitación va a suponer, aparte de la eficiencia, que los residuos haya menos residuos, que ¿no? También trabajemos en ese envolvente de la sostenibilidad, ¿no? Claro, claro. El método que ha funcionado, yo llevo bastantes años, 29 creo que en la construcción, y antes era el método del 10%, 15%. Voy a traerlo un poco más largo y luego lo corto. Cerámicas, un 20% más, 15%, según cómo me hagan el replanteo. Así es. Tenías mano de obra de sobra, pues ya está, y ha funcionado. Pero ¿es sostenible? No es sostenible. El proceso que estamos llevando, mucho más complicado. La industrialización de la rehabilitación, muchísimo más complicado que obra nueva, pero muchísimo más. Es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Eso nadie puede decir. Lo mejor es seguir funcionando como hasta ahora. Sí, hasta ahora funciona, pero estás circulando en una horizontal. No tienes visión. Para tener visión hay que ir cuesta arriba. Pero cuesta, ¿eh? No, y tanto. Cuesta pedalear, porque cuando inviertes como nosotros en ingenieros, arquitectos, que están modelando un proyecto que ya está, que nadie nos paga, es porque creemos mucho en el sistema, porque creemos mucho en que vamos a optimizar el proceso y además vamos a sacar rentabilidad, porque aunque sea obra pública, tampoco nos pagan por hacer eso, ¿eh? Yeah. Cuando cogemos un proyecto, lo cogemos y sí o sí hacemos el ingeniero digital y adaptamos el proyecto Y te digo que no encaja ninguno. No, claro. Ninguno. Sí, me lo creo. Tienes un pilar que encaja y no les he hecho la culpa a los arquitectos. Los arquitectos tienen las herramientas que tienen. Tú tienes 1 metro y mides, y 3 puntos son un plano. Pero una edificación existente tiene millones de puntos. Claro. Ahora, por primera vez hace muchos años, existe la posibilidad de ser exactos en rehabilitación. Hace años no existía esa posibilidad. Ahora podemos ser exactos en rehabilitación.
aparte de esas dificultades, que son dificultades técnicas muy complejas, en nuestro caso, o sea, tenemos la dificultad del propietario de la vivienda, que cuando le decimos, vamos a traer esto hecho, en su cabeza aparece un contenedor industrializado con una ventana en medio y dice, ¿sabes qué me van a traer aquí? Hay que convencerlo, esto va a quedar mejor, las soldaduras van a estar en mucha mejor calidad porque está en un ambiente controlado, lo que es el recubrimiento de los elementos va a ser de mucha mejor calidad que si lo hacemos en obra, y es un proceso de pedagogía también. En nuestro caso nos pasa habitualmente cuando planteamos una 9 puntos en un interior y traer una escalera o traer una estructura hecha, cuando se lo comentas a veces al técnico o al propietario, siempre hay cierta reticencia. Claro. Bueno, porque las obras dan miedo, ¿eh? O sea, Claro, en general, claro. la obra, ¿no?, en sí misma, ¿no?, da miedo, y en rehabilitación también. Con lo cual, sí que podemos decir, ¿no?, y podemos afirmar que es una apuesta por la sostenibilidad, la industrialización, ¿no? O sea, es una manera de conseguirlo, ¿no? Tú lo has dicho en la optimización de los procesos, pero también antes se cortaba y se provocaban más errores también, entiendo, ¿no? O sea, Claro. Es que una pieza cortada en láser, con control numérico, las soldaduras, todo, o sea, Todo. absolutamente todo. En industria existe la calidad concertada. Se hacen prototipos, bueno, pues ese es el tema. O sea, para hacer un ensayo, si tienes que subir a un andamio, ¿qué ensayo vas a hacer ahí? Claro. O sea, y si lo va a soldar un robot va a soldar mejor que una persona. Las personas tenemos el talento de ir más allá, pero lo que puede hacer la máquina, que lo haga la máquina, ¿no? En cuanto también a sostenibilidad, también estamos produciendo el residuo en casa de quien lo puede reutilizar Correcto. y no en obra, que es una gran diferencia, es una diferencia fundamental. sí, ¿no? Bueno, cuando te viene una pieza cortada, el residuo ya se ha producido y ya se ha gestionado, digamos, y seguramente se ha revalorizado de forma mucho más eficaz que la obra. Y esto pues, es una ventaja innegable. Pero yo también quiero volver un poco a lo que hablábamos antes. Las empresas somos las que hacemos esto. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, colaborando con Tecnalia, liderando un proyecto de análisis de edificios existentes con IA, con diferentes empresas para ver dónde ponemos el dinero, o sea dónde es más eficiente poner el dinero en una rehabilitación, pero esto, como decías, pues ya no es para nadie, es innovación que estamos haciendo porque ya estamos en una fase en la que nos preocupamos de todo esto. Pero si a esa obra o si a ese grupo de obras accede una empresa que está en otra fase de su evolución, seguramente no va a tener ese tipo de preocupaciones y ese proceso de innovación no va a existir. Es un poco a lo que me refería con la automatización. Claro. La automatización, digamos, en las empresas finales. Luego hace falta un montón de empresas intermedias que son las que nos van a servir de cada pieza que necesitemos en la rehabilitación. Además, eso va a enriquecer sin duda el sector, ¿no? Claro. La mano de obra, sabemos, no quería sacarlo un poco como hasta la mitad, así, porque como sé que es un problema que es general, ¿no?, al sector, y ponernos a enumerar cuál es la problemática, yo creo que es común, o sea, ya sabemos cuáles son los problemas y a los que nos estamos enfrentando, y más en esta sociedad. ¿Creéis que hay alguna manera de motivar, ¿no?, que consigamos gente joven que se incorpore al sector de la construcción ahora que va a ser más atractivo, que está siendo ya más atractivo, ¿no? Ya sé que es pediros una pregunta un poco así, pero sí que a lo mejor podemos abrir una ventana, ¿no?, a la esperanza. Nosotros hace poco hicimos un evento de Datorrengastería, hablando con chavales y demás, y sí que vimos esperanza, ¿no?, en los distintos gremios. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo soy un enamorado de la construcción. Yo tengo dos Se hermanos, nota, Pachi? tengo dos hermanos que son ingenieros. Bueno, uno hace tornillos, otro hace... Quiero decir, en todas las personas que participamos en la construcción, empezando por el fontanero, el albañil, el arquitecto, cuando pasan delante de esa obra, dicen, eso lo he hecho yo. Hay orgullo de pertenencia, hay algo ahí. O sea, yo creo que no hay ninguna profesión que te aporte eso. O sea, ese trabajo singular, no repetitivo, ese reto, ¿no? Pero ese reto lo tienen todas las personas que organizan.
En cualquier equipo. Cuando hablas con alguien de cierta edad, eso lo hice yo. Y aquello lo hice yo también, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el que está dando tornillos, Mm. muy bien. Me da igual, ¿eh? Cualquier centro tecnológico, cualquier empresa son necesarios, bueno, bien. Pero yo creo que bueno, el producto que haces es muchísimo mejor. Entonces, nosotros tenemos colaboración directa con la Escuela de Construcción de las Artes y bueno, estamos siempre abiertos a gente que venga la gente en prácticas y tal. Y bueno, yo creo que es apasionante, es difícil. Hoy en día nos está costando vender eso, porque bueno, la pregunta que he hecho antes, a ver si alguien conoce a algún joven, nos está costando, porque se da la circunstancia de que se valora mucho más el centro de trabajo, yo diría también el horario, o sea, la obra. Teletrabajar no se puede en la obra, ¿no? Claro, sí se puede teletrabajar, Sí. se puede trabajar. De hecho, en nuestra empresa cada vez Se puede- teletrabaja sí, más. cada vez más, porque como estamos apostando porque en la industrialización viene por la definición, modelo digital, tal, pues las horas que se están dedicando ahora hay un trasvase de horas. Claro. Antes lo que el carpintero de 53 años, que tiene mucha experiencia, te cogía 4 maderas, te hacía una puerta y te la tallaba, pues ahora, pues como no está, lo tiene que hacer en taller y luego, a ver, en rehabilitación tiene que ir también a obra, pero lo menos posible, pues entonces todas esas horas se están trasvasando a trabajos de más cualificación. Es un tema de comunicación también. Nosotros, por ejemplo, las últimas reuniones también las hemos hecho en la Escuela de Construcción de las Artes, pero ya es gente convencida, de gente que está allí. Pero si hablas con gente de fuera del sector, siguen viendo la rehabilitación el mundo de la construcción como lo que era hace 40 años. Y es un tema que nos tenemos que ocupar entre todos de transmitir a las nuevas generaciones. Oye, esto es un trabajo de calidad, que está pagado como los trabajos de calidad y que ya no es lo que era en su momento. Y esto a veces pues, estamos cada uno en nuestro día a día y nos olvidamos de comunicarlo. Y cuando hablas con gente joven que es ajena al sector, la percepción que tienen es otra a la realidad, a lo que es en realidad. Bueno, es una buena noticia para nosotros los que nos dedicamos a la comunicación, porque ahí tenemos un reto, entonces Claro, también nos claro, podemos ayudar claro. a conseguir, ¿no? Poner y posicionar al sector, ¿no? Sí. como un sector atractivo. Porque yo creo que sí que es verdad que la gente tiene un gran desconocimiento en lo que está sucediendo ahora, en vuestro sector. Yo creo que la gente sigue asociando la construcción al albañil que va o a sufrir mucho el tiempo meteorológico, quiero decir, y demás. Es una buena oportunidad también ahora de presentar, ¿no? Y que no hace falta que seas el ingeniero, que también puedes estar en ese proceso, ¿no? De constructivo y tener una buena profesión y luego pasar por delante de una casa o de un museo y decir, bueno, esto lo he hecho yo, o por lo menos esa parte de ahí, ¿no? La he construido yo, ha estado en mis manos, ¿no? Y bueno, es una aportación de mucho valor a tu carrera profesional. Estás aprendiendo un oficio en el que no queda tanta gente. Claro. Y es o sea, en unos años, cuando aprendas, vas a ser un valor en sí mismo. Vas a ser una persona que va a tener valor en sí misma para el sector. Y eso, o sea, eso creo que es importante. Y en este momento digo, por saber vosotros, ¿hay algún proceso que ya tengáis implementado en vuestras empresas que ya no seríais capaz de realizarlo si no estuviera industrializado? ¿Ya os tenéis algo que tengáis ya ahí muy, muy integrado que ni os penséis o cuáles son esos procesos que ya tenéis integrados? Mira, a la hora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy mundano y muy básico. A la hora de ejecutar una rehabilitación de accesibilidad típica, de cambiar una escalera o de cambiar una estructura del ascensor, es un proceso industrializado el que hacemos, porque hacemos o sea, en un día. O sea, nosotros venimos con toda la estructura ensamblada, ya medido, exactamente medido, y este proceso se puede hacer en un día. De otras formas, hay obras que no se podrían hacer o sería un proceso mucho más complicado. Teníamos que generar una entrada en el edificio, en otra parte del edificio a veces, porque no se puede, porque a veces hay que dar la vuelta a la escalera. Y este proceso pues, nos ayuda a poder asegurar esta ejecución, pues si son 7 plantas, en 7 días,
y en 7 días pues, hay una escalera nueva en un edificio existente. ¿Se puede hacer más rápido? Sí, pero para determinados edificios este es el proceso óptimo. Y esto no se podría hacer si tú no puedes medir exactamente el hueco con desplomes, con inexactitudes, con todo lo que tiene un edificio construido y llevar un elemento industrializado ya fabricado para colocarlo. Pachi, Yo vosotros. te diría que no trabajaríamos ahora. O sea, no podríamos trabajar. O sea, yo cuando empecé a trabajar no teníamos ni teléfono móvil. ¿Ahora podríamos trabajar sin teléfono móvil? Pues yo creo que no. O sea, entonces, todos los procesos, nuestros tema de fotogrametría con los drones, llevamos igual 11 años, el escáner de Leica, la estación robotizada, ya se han integrado tanto que ahora no vamos a empezar con el metro a triangular en una obra. O sea, es como que deje el coche y empiece a ir a Bilbao en bicicleta. ¿Puedo llegar? Sí. Bueno, yo creo que ya no. Vamos, quiero decir que no llegaría. No llegaría, no, es imposible, imposible. Este camino no tiene retorno, es imposible, no podríamos trabajar. Nosotros ahora no podríamos trabajar sin la industrialización, no podríamos. ¿Cuál es el mayor reto que tenéis ahora para que siga avanzando, ¿no? En este ámbito? ¿Cuál es el mayor reto en el que os enfrentáis en la realidad? Yo diría, con el centro de industrialización que estamos poniendo en marcha, pues en todas las integraciones, porque esto es, tienes que integrar los sistemas internamente, somos 53 personas, hay que integrar los sistemas interna y externamente. ¿Nos puedes contar un poquito más del centro de industrialización que estáis poniendo en marcha? Sí, pues es un centro que hemos puesto ahí en Idiazábal, al lado de las oficinas que teníamos antes, y es un centro de innovación donde cogemos los proyectos, los analizamos, realizamos el gemelo digital, vamos explorando en las herramientas que nos dan el mercado, vamos a siempre, claro, hoy en día cada vez sale una nueva herramienta que te sirve. Entonces, exploramos, auditamos, implantamos, formamos, aplicamos, trasladamos a los colaboradores, vamos a sus empresas, unificamos lenguajes. Es un centro donde se habla mucho, se implementa mucho y al final, como tenemos la obligación de ejecutar ese proyecto, hacemos toda la trazabilidad y llegamos a llevar esas experiencias, que ya tenemos bastantes experiencias de éxito, pues llegamos a llevarlas a la práctica. Entonces, es un centro aparte del día a día, donde bueno, se cogen los proyectos y se analiza cómo lo vamos a hacer y aparte de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a mejorar los procesos y se van implantando los procesos. Entonces, pues... Bueno, muy apasionante, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, la verdadera innovación, ¿no? Y el continuar, ¿no? Sí, claro, tenemos una sala de realidad virtual, que ahora mismo dice realidad virtual. Bueno, ya yo creo que es pasado. Es pasado. O sea, aplicamos metodologías de realidad mixta, porque al final nosotros en ese centro de investigación tenemos una línea clara de dónde queremos llegar. La tecnología tiene que ser democrática. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no tengas que ser ingeniero para utilizar una herramienta. WhatsApp, por ejemplo, mi madre no lo quería utilizar, hace 10 años no lo quería, yo no quiero eso, y ahora está enganchada. Entonces, es una herramienta útil que no tienes que ser ingeniero para utilizarlo, pero te da unas prestaciones. Entonces, el centro de industrialización, el planteamiento es ese, coger la tecnología y llegar a pie de obra, llegar hasta la obra, aplicar métodos, consensuar sistemas, lenguajes, porque no vale que mandemos una estructura de un montón de kilos despiezado en Advanced Steel sin la nomenclatura, no es la misma. Luego en obra tiene que saber cada pieza qué nombre tiene, dónde va y en qué posición va. Claro. Porque eso tiene un nombre. 3 milímetros de diferencia de una pieza a otra ya pueden ser un error en obra. Y te pueden decir, no, está mal hecho. No, lo has montado tú mal. Entonces, todo ese lenguaje es el que hay que implementar, todos los sistemas son los que hay que implementar y para eso hemos creado ese centro. Pues ahí va a haber un arquitecto, 2 aparejadores y un ingeniero. Destinados a eso. Destinados únicamente a mejorar. Sí. Como decía antes, es una nueva cadena de valor.
Y todo esto, o sea, el reto de la tecnología es que sea sencillo. Es muy fácil hacerlo complejo. Es facilísimo hacerlo complejo. De hecho, lo más fácil es que sea complejo, que es como nos encontramos en la rehabilitación. Entras a una cosa, a un ecosistema totalmente complejo. Y el reto de la tecnología y el reto de esta innovación es simplificar completamente ese proceso. Y eso es lo más difícil. Y hacerlo accesible, quiero decir, porque la Claro. tecnología da miedo. A ver, da miedo, no da miedo, pero muchas veces al ingeniero, a los que están más preparados, más acostumbrados, bueno, es su forma de vida y es su ecosistema. Pero sí que es verdad que es lo que has dicho, es bajarlo a tierra también, ¿no? Bajar y que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Sobre Pero, todo a vuestra gente. y se puede implementar en cualquier proceso Claro, que se te ocurra. Al final, hace unos años, no sé, un ejemplo muy simple, una cubierta de zinc. Una cubierta de zinc hace unos años se llevaba las bandejas y se buscaba la vida el que montaba la cubierta para hacer aquello y los remates quedaban como quedaban. Actualmente una cubierta de zinc se llevan unos planos con una numeración de las piezas y viene fabricado todo al milímetro, absolutamente al milímetro. La calidad que se consigue es otra historia. Y es un proceso que estoy hablando de un proceso no industrializado, en ningún caso, es un proceso fuera de la industrialización, pero que parcialmente está completamente industrializado y se ha conseguido una mejora. Pues eso, el reto es trasladar eso cada vez a mayor escala. claro. Incluso, fíjate, hay personas que no tienen capacidad de interpretación de planos, pero tienen capacidad de visión visual. Si te enseño un modelo en 3D, lo vas a ver. Claro. Tú ya sabes que eso es una lámpara, lo estás viendo. Igual en un plano no lo interpretas. Entonces, lleguemos a la obra. Claro. Eso es una gozada, ¿eh? Nos Claro. has abierto la ventana a todos los de letras que no tenemos visión de plano, ¿no? Sí, sí. Es que no hay por qué tenerla. Es que al final Claro. hay gente de todo tipo en la construcción y hay gente que tiene unas capacidades y otras. Y el que no es técnico y no se dedica a eso, evidentemente no tiene por qué tener esa visión de un plano en 2D. Ujú. Y la tecnología está para adaptar a todo el proceso ese Es que no podemos trabajar en la industria online, en Teams, hacer vídeo y de repente en obra, una vez a la semana, reunión, que venga el arquitecto y el aparejador, que son los que más saben, y venga, se toman las decisiones, se coge una tiza, se pinta en un papel, Sí. la versión del plano es no sé qué versión es. Ya. No podemos seguir funcionando así. No podemos seguir funcionando así. Incluso las visitas de obra, yo las quitaría todas. Tienes los Casi drones, todas. ¿no? Ya, con los Trabajemos drones. en línea, o sea, trabajemos. Claro. Porque si hay modelo digital, ¿por qué tiene que ir con el coche a la obra? Funcionamos así, con estudios que están abiertos al tema de industrialización, funcionamos así. Hacemos un Teams, mira, ves este detalle, hay una colisión aquí. ¿Qué te parece que lo hagamos así? Ya está solucionado. Tiene que ir a la semana, tenemos que esperar hasta la semana que viene para que venga el arquitecto para que tome una decisión. No tiene ningún sentido. Cuando ya somos empresas que tenemos un proceso interno completamente a tiempo real. Es que ya sabemos lo que está pasando en la obra casi a tiempo real. Claro, es lo que decías. Ir a la obra una vez a la semana, eso ha quedado pues en un segundo plano. A veces se toman decisiones, a veces no, pero tiene que ser una cosa un poco más colaborativa. Claro. Mm. Porque la obra sigue su marcha. Ah, Tienes bueno, que eso esperar sí. una semana, pues si no, corremos riesgos también. Como no hay decisión y no te puedes parar, tomas la decisión Y lo peor es cuando el técnico te dice, no, voy al estudio y le doy una vuelta. Esto ya es, Bueno, esto es estos una son, semana más o sí, dos. ¿no? Sí. Vamos a optimizar mucho el tiempo, o sea, vamos a Sí, conseguir, sí, ¿no? Y se va a ahorrar también porque sí. no por el término del ahorro únicamente, sino yo creo que la conclusión es que estamos haciendo las cosas mejor, ¿no? Y con la industrialización es una aliada, es una forma también ya de trabajar. Sin duda quiero agradeceros, ahora os dejo terminar y que me gustaría también que vosotros hicierais una reflexión final, ¿no? de esta mesa. Simplemente anticiparos y daros las gracias porque creo que habéis concretado la industrialización en todos los años que llevo haciendo mesas y moderando mesas. Se ha hablado mucho de la industrialización, pero creo que la habéis concretado y muchísimas gracias. Me gustaría que hicierais una
bueno, pues un resumen final, ¿no? De cómo lo veis vosotros en cada una de vuestras empresas. Bueno, yo te diría que en nuestro caso, en la parte privada del sector aún nos queda camino por recorrer y sí que hay ciertas empresas que estamos avanzando mucho y que estamos implementando cada día mejoras. Estamos haciendo cada vez el sector mucho mejor, la calidad de trabajo mucho mejor, la calidad de las obras, el control o sea, pensamos que ese es el camino y eso es un poco en lo que estamos y es lo que queremos comunicar en el proceso en el que estamos y el futuro del sector cuál va a ser, que como decía Pachi, es inevitable. Yo como conclusión diría, sí que quiero poner en valor que industrialización, imprescindible equipo, personas. O sea, todo esto que estamos diciendo son personas, ¿eh? No son máquinas, son personas. Entonces yo agradecer al equipo de personas que tengo que sigan pedaleando cuesta arriba. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la segunda mesa, que vamos a hablar además de los nuevos usos de las viviendas, porque no tenemos suelo para construir en Guipúzcoa, y de verdad es que ricasco por haber compartido esta mesa con nosotros. Es que ricasco, Isabel, y efectivamente, bueno, pues vamos a ir avanzando con el segundo bloque de esta jornada en el que, bueno, pues vamos a intentar conectar las posibilidades que ofrece la rehabilitación, pues también de cara a construir espacios pues más saludables y más eficientes, ¿no? Porque no cabe duda que al final, cuando hablamos de rehabilitar, las personas que habitamos esas casas lo que buscamos es notarlo, sentir y encontrarnos más a gusto y mejor, ¿no? Y también vamos a ver cómo la rehabilitación, bueno, pues se postula como una posible solución, que ya nos lo contarán nuestros invitados, pues al problema, a la necesidad de vivienda que tenemos sobre todo aquí en Guipúzcoa. Y bueno, pues quiero pasar a presentar a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Tengo a mi lado a Joseba Inunciaga, él es socio y arquitecto técnico de Eitzen Arquitectura eta Diseinua. Eskerrik asko, Joseba, ongi etorri. A su lado está José Luis Polo, él es socio fundador y director de Ocados. Bienvenido, José Luis, gracias por venir. Y por último tenemos a Xavi Soria, él es director de desarrollo de On House. Bueno, pues yo lo decía al inicio, ¿no? Hemos visto en el anterior bloque más centrado igual en el sector, ¿no? En esa industrialización, en esos procesos, ¿no? Que permiten optimizar la construcción y la rehabilitación de los espacios, ¿no? Pero ahora, si os parece, nos vamos a meter un poquito más dentro de las casas, ¿no? Y nos vamos a bajar un poco más a tierra, ¿no? Y al final, cuando hacemos una rehabilitación, como usuarios de esa casa que somos, como habitantes de ese hogar, pues estamos buscando pues una mejoría, lo decíamos al principio, ¿no? Vivir mejor, que sea más confortable, que sea más cómoda. Y todo esto pues pasa necesariamente por el tema de la eficiencia energética, ¿no? Xavi, vosotros en On House, como expertos en este tema, bueno, pues cuéntame cómo se hace, porque no es lo mismo, lo decía Isabel, ¿no? Cuando partimos de cero, pues sería un delito, ¿no? No poner el foco en la eficiencia, pero cuando ya tenemos un espacio, pues hombre, ahí igual es más complejo, ¿no? Bueno, buenos días. Lo primero, bueno, con el tema de la rehabilitación y yo creo que un poco con el tema de la industrialización, que la verdad que doy mi enhorabuena a los anteriores dos ponentes porque han estado, en mi opinión, muy bien, ¿vale? Un poco lo que hablaba con Polo ahí fuera, ¿no? Hay un concepto que me parece bastante fundamental, que es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad entendiendo como que una persona pueda acceder, ¿vale? Es decir, cuando rehabilitamos y pensamos en el confort, pensamos en la eficiencia energética, también hay que hablar de una eficiencia económica, es algo lógico, es decir, no podemos poner tabús, es decir, vivimos en un sistema en el que y el hacer las cosas económicas, que no quiere decir baratas, económicas, pero que sean accesibles, es fundamental, ¿no? A partir de ahí, yo siempre he sido bastante crítico, ¿no? Con el tema de que la gente de a pie, es decir, ¿no? Pues bueno, es verdad que siempre hablamos entre profesionales del sector, que yo diría que lo tenemos bastante claro, ¿no? Nos estamos preparando para lo que viene a futuro. Es verdad que en muchos casos ya ha llegado, pero bueno, como antes hablaban, ¿no? Están en esa media de 53, 55 años, pues de aquí a 10 años, pues cuando esa gente realmente se jubile, vamos a ver qué pasa. También es verdad que vivimos en un mundo que cambia con muchísima velocidad. Creo que también el aspecto social nos va a poner en su sitio, ¿vale? Para ver realmente lo que demanda, porque cambiamos muchísimo. Entonces, en ese concepto de la accesibilidad,
yo creo que nos falta mucho todavía culturizar o, por así decirlo, a la gente de a pie, ¿vale? Es decir, Hacer esa pedagogía esa también, ¿no? pedagogía, que entiendo que es una pedagogía que es una inversión, como estamos haciendo aquí todos, ¿no? Una inversión que tendrá un retorno más agradable o menos agradable, esa es la realidad, pero que hay que hacer pedagogía, porque al final cuando hablamos de eficiencia también hablamos mucho de sostenibilidad, la sostenibilidad entendiendo que lo que estamos haciendo, ¿no?, hoy tendrá una repercusión en muchos años. Entonces, tenemos que tenerlo todo en cuenta. Entonces, con el tema de la confortabilidad, de la salubridad, cuando hacemos una rehabilitación, ¿el tema cuál es? Que a una persona, a nada que le mejores algo, la sensación que va a tener él es brutal. Y quizás tú tengas un conocimiento mucho mayor de que se podría haber hecho mucho mejor, ¿no? Entonces también apela a la honestidad. Es decir, hay que hablar con ella y hacerle ver que lo económico es accesible. Porque si no, lógicamente esa persona, que también tiene sus necesidades, como todos, si no lo haces accesible, por muy bien que suene, no nos lo va a poder, ¿no?, coger, por así decirlo. Entonces, sí que es verdad que con el tema de la eficiencia energética, sobre todo con el conocimiento y sobre todo con la tecnología que tenemos a día de hoy, tenemos herramientas como para ser exigentes, ¿no? Es decir, a mí lo que me falta cuando entro en una rehabilitación o cuando vamos a enfrentarnos a un proyecto, en primer lugar, tanto en la rehabilitación como en una obra nueva, es el tener tiempo para definir bien las cosas. Esto a menudo no suele ser una crítica o no a arquitectos o no arquitectos, es que el sistema también burocrático no nos permite trabajar quizás a la velocidad que nos gustaría. Es decir, tenemos que trabajar a unas velocidades muy grandes porque también la licencia no la vas a coger hasta dentro de mucho tiempo. Claro, todo eso son costes y más hoy en día, ¿no?, que todo va al alza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando preparas bien las cosas, cuando tienes un buen conocimiento y una buena estrategia de lo que se va a hacer, es muchísimo más fácil hacer esa pedagogía, ¿vale? Y además la tecnología nos va a ayudar en que empezamos a poder medir las cosas, es decir, porque la confortabilidad no deja de ser una sensación. La confortabilidad no solo es un tema de si el aire está mejor ventilado, tiene mejor, ¿no?, tiene menos ppm, etcétera. También es un tema emocional. También hay una parte que es de diseño, de arquitecto, es decir, somos seres emocionales. Eso es una realidad. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser un equipo, no tenemos que ser competidores entre los agentes que intervienen, arquitecto, constructor, propietario, sino que tenemos que tenerlo todo muy claro, con toda la información para poder tomar una Y decisión. trabajar al unísono, ¿no, Joseba? Desde el estudio también de arquitectura y diseño ITZEN también. Por supuesto, tenemos que trabajar en equipo y sobre todo pues ajustar un poco, como bien dices, a la economía. Lo fácil o lo ideal para muchas viviendas sería hacer obras integrales de fachadas ventiladas, cubiertas, pero muchas comunidades no pueden pagar eso. Ha habido mucha subvención que en mi punto de vista ha estado muy mal enfocado porque a pocas comunidades se les ha dado muchísimo dinero y a otras muy poco. Entonces, pues hay comunidades que no pueden afrontar ciertas obras de tan envergadura, pero bueno, hay sistemas hoy en día que dentro, cada uno en la vivienda, también podemos hacer muchísimas cosas, desde cambiar unas ventanas a poner un sistema de ventilación o aislar las paredes interiormente si es que comunitariamente no podemos hacer una obra de 1 millón o 2 millones de euros. Claro. Entonces hay sistemas que poco a poco hay que ir implementando y no tienen que ser todas a la vez. O sea, no en una vivienda, pues hombre, lo ideal, por supuesto, hacer una obra integral dentro de la vivienda y hacer un obrón de la leche, pero los bolsillos de la gente pues no son como para hacer ese tipo de obras, pero pues se puede ir haciendo paulatinamente, pues desde unos cambios de ventana, luego un sistema de ventilación, unos trasdosados y llegar a hacer esa eficiencia de mejora energética o de calidad de aire o lo que sea, pues un poco individualizado también, sin llegar porque es muy difícil hacer obras integrales de fachada y son muy costosas y pues por desgracia también las empresas constructoras están como están y para cuando algo sale y empieza a hacer el trabajo pues pasa muchísimo tiempo. Entonces muchas veces individualmente las viviendas pues también se puede hacer. Se han hecho muchas obras de pintar o cambiar ventanas sin ver qué ventanas pongo. Si antes de pintar pues hago un trasdosado sencillo y a ver qué aislamiento, le pongo un aislamiento, pues vamos a ver qué aislamiento le ponemos o qué sistemas de ventilación podemos implantar. Y ahí hay mucho que hacer y bueno, entiendo que es más sencillo. José Luis, y también desde vuestra experiencia también como agencia inmobiliaria, ¿no?, esa pedagogía, ¿somos conscientes realmente cuando vamos a ver una casa de dónde, qué mejoras tenemos que hacer o si las mejoras que están hechas me interesan o no le damos tanta importancia? ¿Lo ponemos en valor? En principio, gracias por la invitación y en respuesta a tu
a tu pregunta. Bueno, yo creo que el mercado sujeto al modelo de ansiedad con el que estamos en este momento, un mercado dominado en un 90% por viviendas de segunda mano, es decir, que la vivienda nueva supone muy poquita cantidad en este momento y desde hace unos años, pues ese modelo de ansiedad, yo creo que la eficiencia energética está cobrando cada día más importancia, junto con el informe de eficiencia, perdona, con la IT, el certificado. certificado del edificio. En este momento está cobrando más importancia, pero la realidad es que yo, que he sido un defensor de cumplir la norma, es la propia administración la que está mirando para otro lado. En este momento podemos mirar las plataformas y en la mayoría de las plataformas, la mayoría de las viviendas tienen el informe de eficiencia energética en trámite. Es que ni lo han pedido. Y es obligatorio que una persona sepa en el momento que va a haber una vivienda qué eficiencia energética tiene. Claro. Entonces, esa es la realidad del mercado, ¿no? En relación a lo que estaban planteando los dos, a mí me parece que hay una historia que está ocurriendo en el mercado y que realmente está ahí, y es que tenemos una realidad de una ciudad compacta, una ciudad que está construida en edificios plurifamiliares con muchas viviendas. Entonces, claro, son dos realidades. Cuando hablo de la rehabilitación, la industrialización, la realidad es que tenemos dos ámbitos de rehabilitación: la rehabilitación del edificio y la rehabilitación de cada una de las viviendas. Lo que estamos abordando, Claro. en muchos casos, se le estaba planteando antes, que hemos abordado en cierta manera la rehabilitación de unos pocos edificios. Pero lo que se está abordando es que cada vez que se renueva una vivienda, se rehabilita esa vivienda. ¿Qué ocurre en la ciudad en la que vivimos y en las ciudades en las que vivimos? Que en buena parte del parque que tenemos viene, a lo mejor un 25% o un 40% viene anterior a los años 50, y el resto se desarrolla en la vivienda de vivienda pública que se construyó entre los años 65 y 75, hasta la muerte de Franco, ¿no? Vivienda que se calificó como VPO, una vivienda de una calidad bastante pobre, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que esa eficiencia energética, adolece de una falta de eficiencia energética. Cuando yo voy a vender esa vivienda y me tengo un coste, si lo hago en el edificio, de 40.000 euros, y no me estoy quedando lejos, por vivienda, y yo cruzo esas 40.000 euros de inversión en el año cero, con lo que me voy a ahorrar en el futuro, me tengo que ir a 25 o 30 años para encontrar el retorno de esa inversión. Claro. Entonces, o lo subvenciono y obtengo el retorno por la vía de la subvención, que es lo que estaba planteando él, que yo creo que se hizo con buen criterio, hacer grandes rehabilitaciones, en eso no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque esa rehabilitación te permite tener un retorno casi obligado en ese edificio, porque ha rebajado la de una G, porque no hay más letras más bajas, pero muchos edificios del 65, del 70, 75 tienen una eficiencia energética nula. Pues lo que tienes que hacer es hacer una gran obra para que sea rentable la inversión. La inversión que vas a hacer. Claro. Y luego hay una realidad. Cuando nosotros estamos haciendo una rehabilitación en una vivienda, y estoy pensando en el centro de San Sebastián, estamos rehabilitando, estamos cambiando la fontanería, la electricidad. Y perdonad, coño, que es que no hemos cambiado la bajante del 19. Que donde había una cocina, hemos puesto 2 cocinas o 3 cocinas. Donde había un baño o un retrete, hemos puesto 3, 4, 5 retretes, y todos bajan a la misma arqueta del siglo XIX. Es decir, si no abordamos estas dos esferas de la rehabilitación, no tenemos nada que hacer. Por eso yo defiendo, a diferencia de lo que él ha planteado, yo defiendo las grandes rehabilitaciones. Yo prefiero que se invierta en fachadas ventiladas y en la rehabilitación del integral del edificio, de las instalaciones, porque sí que estamos transformando edificios del siglo XIX o del principios del XX en viviendas que, con un proceso lógico y coordinado de transformación y de rehabilitación, podemos tener vivienda actualizada con unos niveles de confort y de habitabilidad altos. En este momento la realidad es que estamos parcheando edificios. Tenemos edificios, viviendas de diseño,
en las cuales estamos entrando por portales malolientes, con escaleras inclinadas y halls de distribución. Y yo, joder, no hace mucho me encontré con una montante eléctrica con un tubo Berman y entelada. Yo con el tema de ayudas, no, o sea, por supuesto que estoy partidario, de hecho es una de las cosas que hacemos, y en barrios, ahora también en Vitoria tenemos 4 barrios que estamos rehabilitando enteros. Yo lo que quería decir es que las subvenciones, en nuestra opinión, se han repartido muy mal. Eso sí. Eso es lo único. Yo por supuesto que estoy, pero si a una comunidad le doy de 2 millones de euros que se ha gastado, 1,5 millones, y a la de al lado no ha entrado en esto y le has dado 50.000 euros, pues algo pasa ahí. Te quiero decir que igual ahí lo que hay que hacer es repartir más el dinero y buscar financiación de otra manera. Pero yo partidario sí soy de la rehabilitación pero integral. yo a lo que me refiero, no estoy hablando de que no sea lógico lo que tú has planteado. No, yo no. Lo que estoy planteando es que para que la rehabilitación sea vendible, las empresas que se dedican a la rehabilitación, yo esto le estaba comentando a él hace un momento, ¿no? Yo di una charla que me pidieron los administradores de fincas hace tiempo, y entonces me pedían por qué realmente las obras de eficiencia energética no avanzaban, ¿no? Entonces me obligó a hacer un estudio de retornos. Entonces, es decir, si yo hago una inversión ahora y estimo el ahorro energético que voy a tener en un futuro, ¿cuánto tiempo voy a tardar en cubrir la inversión que yo he realizado? Teniendo en cuenta que probablemente el que va a hacer la rehabilitación es una persona de 50 y tantos años que tiene una esperanza de vida y de disfrute de la vivienda X. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Quería retomar un dato que has dado, que es así, que el parque de viviendas de Guipúzcoa además es un parque bueno, antiguo, con una antigüedad importante, y eso supone un reto también a nivel de eficiencia energética. Quiero decir que hay mucho por hacer, Xavi, en este campo, ¿no? Sí, o sea, es decir, está claro que es uno de los grandes nichos, ¿no? El tema de la rehabilitación, más que nada pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? Falta de suelo, el tema de la construcción. Pues bueno, aunque hay muchísima demanda, pues bueno, la oferta es la que es, ¿no? Y más en ciudades como esta, ¿no? Incluso, bueno, yo vengo de Navarra, de Pamplona, y bueno, realmente donde está el reto es en la rehabilitación, ¿no? Pero lo que te digo, al final en la rehabilitación, pues siempre cuando vas a hacer una actuación, ¿no? Porque requiere muchísimos medios auxiliares, muchísima infraestructura, es como tienes una oportunidad, ¿no? Una oportunidad ahora para los próximos, seguramente 25 o 30 años, seguramente. Entonces quizás ahí, no sé si es la administración, somos los agentes, yo creo que somos todos, incluso el propietario tiene que ser exigente. ¿Qué pasa? Que el propietario sin información no te puede exigir. Claro. Es decir, el día de mañana te exigirá, pero yo siempre hago este símil, ¿no? Yo veo a un chaval de 16 años, 17, que se va a comprar una moto y es capaz de hablarte de lo que no ve, del motor. Y te habla con una seguridad, que igual no sabe, pero te habla con una seguridad que dice, joder, el tío domina. Una persona que le hablas del muro dice, yo no lo veo, si es que me da igual. Y realmente lo que nos protege a nosotros en cuanto a confortabilidad, salubridad y demás, es digamos, el esqueleto, ¿no? Es el cerramiento, ¿no? Y ese cerramiento, así como una moto la puedes cambiar porque el día de mañana no me gusta, el cerramiento va a estar ahí. Ya. Entonces, pero es verdad que tenemos que hacer todavía ahí como una autocrítica y conseguir que la gente sea más exigente con nosotros mismos. No nosotros con nosotros mismos, que eso seguro que lo somos, sino que en ese equilibrio de facturación, que es una realidad, y de calidad, ¿no? Tenemos que conseguir que sea la gente capaz de decir, no, yo quiero esto y no esto. A día de hoy no lo tenemos todavía. Qué interesante, Xavi, ¿no? Esa autocrítica, ¿no? Que digamos, joder, igual me tengo que interesar un poquito más por aprender, ¿no? De cómo está montada mi casa o qué estructura tiene o demás, ¿no? Sí, lo que he dicho antes, un poco, no es lo mismo poner unas ventanas X que mirar un poco ventanas, o el trasdosado que voy a hacer X, o el sistema, o sea, mirar un poco antes de contratar, porque sí, un trasdosado es un trasdosado, pero lo que lleva adentro cambia, y los materiales también, y poner una lámina de antivapor, por ejemplo, pues igual son 10 euros más el metro cuadrado, pero el beneficio que te puede dar de estanqueidad en la vivienda puede ser importante. Entonces hay que mirar, y efectivamente pues de motos mucha gente sabe, pero de lo que podemos hacer para mejorar pues poco. Entonces en eso sí que hace falta un poco de educación. Yo desde luego puedo constatar, y es una de las críticas que yo he hecho públicamente, ¿no? O sea, y además el sistema no favorece. O sea, el mercado tal y como lo tenemos y la desregulación y que existe la transparencia en el mercado es nula. Nosotros cuando vamos a comprar un coche terminamos preguntando por el embrague, por el no sé qué, por el no sé cuál, y por el par. Que no sé ni lo que es el par. Ni creo que lo sepa mucha gente qué es el par. Bueno, pues vamos, por el par. Y sin embargo,
cuando hacemos una No obra. sabemos absolutamente nada de la vivienda por la que vamos a pagar 800.000 euros. No sabemos. O sea, Inversión más importante de tu vida. la Efectivamente. inversión más importante de tu vida y no te interesa. Te gusta y te enamoras por el color de la habitación principal. Sí, sí. Y es alucinante. Y dices, si eso es así, pues eso es así. Y esa es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Y además hay una realidad que aquí estamos hablando estrictamente de construcción. O sea, porque estamos hablando de rehabilitación o de construcción de obra nueva. Pero voy a poner algo que es dramático en este momento en la ciudad de San Sebastián y en todas las ciudades tensionadas. La construcción es la mínima parte del precio de la vivienda. En San Sebastián tenemos que comprar una vivienda en el centro de San Sebastián y estamos pagando a 15.000 euros el metro cuadrado. 15.000, ¿eh? 15.000 euros el metro cuadrado. Si nosotros calculamos el coste, no de ejecución material, el coste con todos los gastos necesarios, podemos estar en los 2.500, no sé, los que os dedicáis a esto, 2.500. El otro día me decían que 3.000, no lo sé. Hasta 15.000 son 12.000. ¿Dónde están los 12.000? Especulación. En las rentas de posición. Las rentas de posición no se compite, porque yo las viviendas que estoy haciendo en el infierno no compiten con las que están en el centro de San Sebastián. Entonces estamos hablando de, no digo el chocolate del oro porque no es verdad, pero estamos hablando de una realidad que en ciudades tensas no se soluciona porque construyamos más, sino que se soluciona haciendo otros análisis sobre las rentas de posición. Esa es mi opinión personal. Y se soluciona también rehabilitando a lo mejor lo que Eso ya es, tenemos. rehabilitando lo que tenemos. ¿no? Yo soy un defensor de la rehabilitación de la ciudad heredada. El problema que tenemos es que hemos vuelto a los mensajes de los años 2000-2007, donde realmente todo se pasaba por construir más vivienda. El precio sube, construimos más vivienda. Construimos más vivienda, el precio sube. Claro, pero el suelo tiene un límite al final también. No, pero bueno, yo creo que ese también es un mito. Yo creo que San Sebastián tiene suelo para construir miles de viviendas. De hecho, tiene programadas en el plan general, creo que de en torno a 16.000 viviendas. O sea, no es un problema de suelo como tal. Es un problema de planificación, es un problema y que es imposible. No hay industria que soporte meter miles de viviendas de golpe. Y la pregunta que yo siempre le he hecho al consejero y le he hecho al mercado, ¿no? Si yo construyera miles de viviendas, ¿iba a bajar el precio? Mi respuesta es no. Pero todavía estoy esperando que alguien me justifique que sea necesario construir miles de viviendas para bajar el precio, que es nuestro problema. Vamos a centrarnos un poquito en esas posibles soluciones. Hablamos de que hay escasez, hay poca vivienda, que rehabilitar puede ser una opción, ¿no? Una posibilidad. Y dentro de eso, habilitar locales como vivienda también se plantea como, bueno, como una tendencia, Joseba. Sí, nosotros estamos haciendo bastante cambio de uso del local de vivienda. Yo mismo en Donosti vivo en un local transformado en vivienda y estoy encantado. Nos encontramos con muchísimos problemas con interpretaciones de normativa en muchos casos. Normativa. Ya. Los plazos con el ayuntamiento son, la última he conseguido 2 en Amara, hemos estado 7 meses dando vueltas con el ayuntamiento. Bueno, me da igual, Donosti, como otros ayuntamientos, te quiero decir, tampoco quiero meterme con el ayuntamiento de Donosti, pero sí, hoy en día con las tecnologías que tenemos en un local se puede vivir perfectamente, perfectamente, pero lo siguiente, entonces es una solución para mí, por lo menos para crear vivienda en zonas, encima todos vamos por unos barrios que pues en su día había carnicerías, pescaderías, comercio de todo tipo, bares, que ya está muchísimo más centralizado en calles más principales o en centros comerciales, que es una pena, pero es una realidad y es una manera de darle una vuelta también a esas calles que vemos que están todos los locales, otra vía, y esos locales que están, se alquila, es más feo todo que la leche. Y al final, ¿por qué no vas a hacer ahí viviendas? Perfectamente. Y vuelvo a decir, con una tecnología, vamos, estamos consiguiendo viviendas en bajo con calificación energética la más alta, vamos. O sea, en ese sentido, por supuesto. Entonces, para mí sí que es una solución. Luego, pues ya la incorporación en el mercado inmobiliario. Luego también hay ayuntamientos, por ejemplo, por poner alguno, Hernani y Lasarte, lo tienen pues un poco la compra de esas viviendas, quién las puede hacer y eso, para que se quede un poco en gente más necesitada, pues tienen que salir como VPOs o estar mucho más regulado quién puede comprar esa vivienda. Donosti no es el caso, pero sí que hay ayuntamientos que ya lo tienen más para un poco para la gente que realmente le hace falta de verdad
pues una vivienda y que no tenga dinero para comprar otra. Pero sí, para mí sí que es una solución un poco. Lo mismo que segregar viviendas de gran tamaño, porque hoy en día nadie vive en una casa de 200 metros cuadrados o mayores, que ahí las hay en Donosti, pero sobre todo a nosotros la normativa, ahora también creo que ayer salió una noticia de que ya van a flexibilizar, pero bueno, para mí eso llevan años diciendo que se va a flexibilizar y no termina de flexibilizar. Se hizo un cambio de habitabilidad de la normativa en el 22 también creo. Y bueno, no es que porque ese cambio de habitabilidad en principio fue buena, porque es un poco por espacios exteriores, superficies de vivienda, que me parecía bien, pero sobre todo son más ya los decretos de cambios de locales a vivienda. Pues que tengas que entrar desde un portal, que tengas un 60% que no sea un semisótano, por ejemplo, pero la forma de interpretar muchas veces es muy peleaguda, sí, es muy ambigua con los ayuntamientos, que muchas veces un técnico del ayuntamiento te dice una cosa y el del otro te dice otra también. Entonces, pues nos cuesta muchísimo conseguir esas licencias de obra. Y abordar una obra de rehabilitación en una vivienda de este tipo, en un local, que suelen ser, entiendo que bajos, lo que has dicho, ¿qué peculiaridades tiene? No es lo mismo, ¿no? Hombre, pues sobre todo tienes que tener en cuenta que debajo vas a tener humedades, entonces pues en cuanto a impermeabilizaciones y eso tienes que hacer muchísimo esto. Igual las orientaciones, pues igual pues solo tienen 2 orientaciones o 3, las que tienen 4 ya es que pues, un local grande y tal. Pero bueno, hoy en día ya te digo, o sea, se puede conseguir, tenemos muy buenas impermeabilizaciones, muy buenos sistemas de ventilación, muy buenos aislamientos y ya os digo, o sea, se pueden conseguir calificaciones más altas en viviendas en bajo. O sea que en ese sentido... ¿Y hay gente que se va animando o que...? Muchísima gente se está animando, sí. Yo desde el punto de vista del mercado, porque es lo que me toca hablar, bueno, yo nunca he sido un defensor de los cambios de uso, de los locales, pero no porque esté en contra de esto y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Sino porque lo realmente difícil es que en el momento que un local tiene la posibilidad de cambiar de uso, cobra las plusvalías de la vivienda. Con lo cual, argumentar, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con él, que parte de la ciudad está degradándose por esos locales que nacieron con un modelo de ciudad, con un modelo urbano que ha desaparecido, porque la realidad es que ha desaparecido el modelo urbano. Dice, bueno, vamos a utilizar esos locales, y no estoy hablando de lo técnico, estoy hablando de lo político, ¿no? Vamos a utilizar esos locales para meter unidades de vivienda en el mercado y además hacerlos competitivas y fácilmente accesibles. Eso no es real. Eso no es real, pero no es real por la sencilla razón que los experimentos que se han hecho es que automáticamente cuando una ordenanza le da la capacidad por zona a que un local se pueda transformar en vivienda, ese local ya está cobrando las plusvalías de la futura vivienda. O sea, no sé si sabemos, pero bueno, hay una cosa que se llama el valor residual de un espacio en función del uso futuro que se le pueda dar. Entonces, bueno, pues ese local que era un local, automáticamente, como puede ser vivienda, automáticamente cobra el valor residual de la posible vivienda, ¿no? Bueno, dice, ¿eso qué me está llevando? Dice, no, pues es que los ayuntamientos nos están metiendo una ordenanza de precio tasado, de valor tal. Todos los intentos de precio tasado o esto están bien pensados cuando el propietario del inmueble es el que va a ejecutar la obra. Pero cuando tú realmente estás, el propietario del local lo que quiere es vender, automáticamente lo que se está generando, si tú me pones un tope, es un dinero B. ¿Es un dinero? Dinero B. Claro, literalmente. ¿Por qué? Porque esa persona quiere cobrarse de alguna manera las plusvalías que le otorga el mercado. Eso ocurrió en Lezo, eso ha ocurrido en otros municipios en los que el precio al que se podía vender el inmueble estaba tasado. Pero claro, está tasado durante 10 años. No está tasado de forma permanente como es la VPO de promoción nueva. Que hay que regularlo. Claro. Entonces, realmente ese es uno de los problemas que desde mi punto de vista tiene la transformación de locales. La transformación de locales luego tiene otras cuestiones que no deja de ser un local que nació con otras finalidades. Es donde se localizan las arquetas de las bajantes, es donde se localizan, digamos, los focos de instalación, donde se concentran las humedades, porque en la mayoría de los casos muchos edificios no tienen nada debajo y están cargados directamente
claramente sobre te hablo de los años 65, Sí, sí, sí. 65, todos los desarrollos de Alfa, todos los desarrollos de Oleta. Sí, que en ese sentido, por eso cometer una obra de Eso, rehabilitación hombre, tampoco es un bar- desafío. y tampoco es los- barato, te quiero decir, porque Claro. lo que no puedes hacer es coger un suelo de una solera de esto y ponerle una baldosa por encima. La Claro. propia normativa no te deja, hay que romper esa solera, Ah. bajar, meterle encalchado de grava, tal, Eso es. impermeabilización, Requiere aislamiento. O sea, unas no actuaciones es una cosa que concretas no tengo un local y por y no lo haces 25.000 euros hago a la casa. No es ligera. el caso. Claro, es que Tampoco es el esa caso. es una cuestión. Lo cierto es que hay locales que se transforman en viviendas y hay oficinas que Sí. parecen hogares, que es por lo que a mí me han chivado, que la sede de On House, aquí el compañero Xavi que ha venido de Pamplona, pues es una gozada. Está cambiando mucho el concepto, tanto dentro de nuestras casas como dentro de nuestras oficinas también, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, un poco la verdad que lo que están diciendo, pues que son realidades como puños, la verdad que el conocimiento que tienen ellos, pues es que es el que es, ¿no? Entonces, en el tema de la vivienda, cuando dicen que hace falta, ¿cuál es la solución? Pues a mí me parece bien, allá donde se construya. Sí que es verdad que luego otra vez al Construir, final, que construir bien. la idea, construir bien, por supuesto, porque eso va dentro de la ética. Claro. Pero sí que es verdad que la gente, y también lo puedo entender, que construye y dice, porque yo tengo que sacar una rentabilidad cada vez mayor. Claro. Como son poco exigentes con nosotros, todo les va a parecer bien. Eso es una realidad, ¿vale? A partir de ahí podremos hablar aquí horas y horas. Con el tema de los locales o no locales, es lo que hablábamos. Vivimos en una sociedad tan cambiante y tan rápido que lo que valía ayer ya no vale dentro de una semana. Ya. Es una cosa, ¿no? Que es así. Es decir, yo pienso que quizás a mi generación, no lo sé, pero nos falta mucha filosofía, mucha filosofía. Nos metemos en cantidades de endeudamiento brutales porque nos las hacen accesibles independientemente de donde compremos. El problema de los locales también lo podríamos extrapolar, por ejemplo, en Pamplona a muchos polígonos que se han quedado ya dentro de las ciudades, que ya no son accesibles para muchos camiones y que, lógicamente, pues una oportunidad sería poder edificar, está claro. Pero lo que hablábamos, ¿no? El que quiere vender ahora eso no lo va a vender como una nave, lo va a vender por un precio en el cual ya tengo que computárselo, no por la construcción, lo que hablábamos. La construcción vale lo que vale. Ujú. Será más o menos que hace 20 años, pero vale lo que vale. Si construyo en la Concha o si construyo en un polígono. Pero el precio al que lo vendo no es lo mismo. Entonces, dentro de la eficiencia, es decir, nosotros, la administración, y tengo que reconocer que tanto en el País Vasco como en Navarra es muy exigente con el tema de la rehabilitación, con el tema de la eficiencia, pero también es verdad que tengo que reconocer que en cuanto se tensiona un poco la obra, porque la idea es sacarle rendimiento y los plazos, etcétera, y como es un mundo a veces desconocido en determinados puntos, como puede ser la hermeticidad, piensa que también para actuar desde el punto de vista de las rehabilitaciones energéticas hay que cambiar muchas veces los sistemas de ejecución que teníamos hasta ahora, es decir, no tiene nada que ver colocar las ventanas al comienzo de la obra que al final, Claro. como estamos habituados, para actuar bien. Entonces, eso genera una tensión que al final muchas veces se decide, oye, pues mira, construye como estábamos construyendo hasta ahora, porque esto hay que sacarlo adelante. Y eso, en cierto modo, también es normal, porque hay que vivir, ¿no? Entonces, yo veo que es un problema relativamente complejo, porque está todo muy regulado, en cierto modo. Es decir, la regulación es importante, pero es verdad que hacer una ley cuesta mucho, o sea, cuesta poco, pero quitarla cuesta muchísimo. Estamos en un momento, yo creo que también de lo que hablaba, yo creo que la sociedad también nos va a poner en su lugar, porque políticamente estamos en unos momentos de cambio. Es un país totalmente diferente al que veníamos viviendo. Y tomar decisiones ahora entiendo que es incluso difícil desde el punto de vista de sostenibilidad, porque la decisión que tomes a día de hoy va a repercutir en muchos años cuando es todo tan cambiante, es decir, casi nadie se atreve, ¿no? Y luego hay un tema cultural, ¿no? Con el tema de las posibilidades estas de los locales y demás, pues que bueno, yo sí que vivo en un bajo, pero porque las casas eran, bueno, en su día, casas estas que hacía Franco, ¿no? Para propagandísticas, por así decirlo, y bueno, vives a ras, pero sí que es verdad que a la gente cuando le hablas de vivir en un local, dice, ¿cómo vivir en un local? No, vives en una vivienda. Claro. No vives en un polígono, ¿no? Bueno, ahí todavía hay mucho por hacer, pero por supuesto que tenemos que conseguir ser exigentes para que lo que se haga bien. Creo que es interesante eso que has dicho, ¿no? Esos polígonos que están dentro de las ciudades o esas locales de oficinas en pisos, ¿no? Ujú. Que al final... Pero que incluso luego tengan la sostenibilidad, tengan capacidad de flexibilidad.
Porque igual luego hoy te digo que está muy bien para la vivienda y quizás el día de mañana volvemos a hablar de otra cosa, algo que a día de hoy ni conocemos, que tenga flexibilidad las cosas para poder cambiarse, ¿no? Que muchas veces burocráticamente perdemos mucha flexibilidad y lógicamente soy el primero que digo, sí, yo puedo educar, puedo intentar, ¿no?, hacer pedagogía, pero hombre, a día a día tengo que comer, ¿no? Sí, pero es una realidad, ¿no?, que decía Polo también antes, que ha cambiado el paisaje urbano, ha cambiado la forma de vivir las ciudades y que hay ciertas zonas que hay que, de alguna manera, revitalizar, ¿no? Porque esas calles con esos locales cerrados no benefician a nadie, ¿no? Yo creo, de todas formas, que la clave la estamos buscando muchas veces. Hablo desde el punto de vista de la crisis de vivienda y el mercado. La estamos buscando continuamente en la unidad de vivienda. Y es verdad. O sea, tenemos que rehabilitar la ciudad antigua, tenemos que controlar, desde mi punto de vista, la finalidad de las viviendas nuevas, tenemos que tener una información mucho mayor de lo que realmente tenemos, porque yo en este momento cuando busco censos y que me precio de ser probablemente de las personas mejor informadas a nivel de lo que está ocurriendo en el mercado, y es que tenemos unos censos horribles, ¿no? Entonces yo creo que la clave la tenemos en la ciudad. La ciudad efectivamente está cambiando, la ciudad está abordando, está llegando a espacios que antes eran espacios periféricos, o sea, la ciudad funciona por la absorción de las periferias. O sea, nosotros teníamos un núcleo que era la parte vieja, llegó el ensanche del 19 y vamos absorbiendo continuamente espacios de las periferias. Y esas periferias, por más vueltas que le demos, nos están generando más centralidad. Yo ahora mismo cuando hablo y veo infierno, claro, el infierno dice, no, joder, es que estamos construyendo el infierno y va a competir y van a bajar los precios. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero si estamos generando más periferia, lo que está haciendo el infierno es que las viviendas del centro se valoren más. Y que yo sepa, los precios se transmiten por marcha de aceite. Entonces, o entendemos la dinámica de las ciudades y entendemos cómo tenemos que tratar realmente los barrios y la ciudad construida y vemos en qué medida, y ahora os doy un dato, ¿no? En qué medida la respuesta la tenemos en la ciudad construida y no la ciudad por construir. Esa me parece una de las piezas claves. O sea, para que entendamos esto, Donosti entendemos que es la ciudad más tensionada que existe en el Estado. Bueno, pues Donosti tiene una ratio de personas por vivienda de 1,9. De 1,9, o sea, hay 1,9 personas por vivienda. En la ciudad más tensionada de Madrid están en 2 y pico, 2,3, 2,4. Es decir, nosotros tenemos menos personas por vivienda y somos la ciudad más tensionada. Luego tendremos que mirar hacia otro lado. O sea, yo porque construya muchas viviendas no voy a generar una bajada de precio. Y poder proporcionar muchas viviendas por cambio de uso, probablemente, y ojalá se hagan muchas viviendas, pero no podemos buscar esa solución como elemento sustancial del problema. Joseba, ¿hacia dónde están las soluciones? ¿Dónde ves tú? A ver, pues yo un poco, a ver, la solución no es fácil porque si no, te quiero decir que ya estaría la solución hecha, pero yo creo que hay que abordar un poco pues por todo lo que estamos diciendo. Los cambios de uso pueden ser una herramienta, las segregaciones de vivienda pueden ser otra, y controlar un poco lo que se hace y la verdad, pues en ese sentido, el tema de precios y todo eso, pues yo ahí un poco se me escapa lógicamente como esto, pero bueno, yo creo que es un poco el cúmulo de muchas pequeñas o diferentes actuaciones en ese sentido. Al final no, y es un tema que no es nada fácil. Puede ser que sea Donosti una de las ciudades más visitadas y un poco por el tema turístico, pues eso también complica muchísimo esto. Todo el mundo quiere vivir en Donosti y no es fácil, pero es que ya no es Donosti. Ya Donosti pasa a Hernani, pasa a tal y ya se está tensionando un poco toda la zona. Es una cosa muy complicada que tampoco, como bien ha dicho Polo, no creo que la solución sea aquí hacer viviendas a lo loco ni mucho menos. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco de todo, desde luego. Yo quería poner un ejemplo simplemente para que sepamos lo de construir muchas viviendas o no construir o rehabilitar. Hace 10 años, hace más de 10 años, exactamente en el año 2014, 11 años o una cosa así, se empezó a construir y a vender y a comercializar el polígono de Astigarraga. Probablemente el polígono más grande que se construyó en su momento, tanto en Guipúzcoa como en Euskadi. 900 viviendas, de golpe prácticamente. Se empezaron a vender en torno a 250.000, 260.000. Hoy es el día que las mismas viviendas han duplicado el precio. Sí. Estamos en 560, 570, 600. Hemos metido 1.000 viviendas de golpe en un polígono.
Y sin embargo, 10 años más tarde, que no llega a ser una generación, ya estamos multiplicando. Y mucha de la gente que está vendiendo son gente que está recogiendo plusvalías para acercarse al centro de San Sebastián. Algo deberíamos de aprender de esta historia. O sea, no podemos generar más periferia para generar más plusvalías en un futuro corto. Y eso está pasando, que no sé Guipúzcoa, pero por ejemplo tengo mucha relación con Vitoria también, y en Vitoria lo que antes estaba vendiendo a 200 y pico mil euros está en 300 y pico mil. Y mira que se ha construido en Vitoria también, y se está construyendo muchísimo en las periferias, que también, pero esto es difícil, es el tema, muy difícil. Bueno, me gustaría para ir terminando una pequeña reflexión, como hemos hecho en la primera mesa, pues un poco sobre el futuro, ¿no? que nos depara este sector, hacia dónde debemos caminar. Ya habéis avanzado algunos pues, obstáculos, o hemos hablado de la situación, pero vamos a ver un poquito por dónde encontramos la luz. Esa eficiencia energética en la que tenemos que hacer más pedagogía, en la que tenemos que también nosotros mismos interesarnos más por cómo son nuestras casas, no solo por fuera ni cómo, de qué color está pintada esa habitación, sino también por dentro, y cómo son nuestras ventanas, ¿no? Bueno, Xavi, no sé, ¿qué reflexionarías? Bueno, yo creo que, a ver, yo siempre lo veo todo con el vaso medio lleno, es decir, es una situación compleja, es verdad, pero yo creo que en las situaciones complejas es donde más oportunidades de negocio hay, ¿no? Yo creo que un modelo siempre sustituye a otro. Es difícil hablar sobre la teoría, sino que el día de mañana alguien innovador, porque se necesita mucha innovación, vendrá y te planteará un modelo que será accesible. Lo que hemos hablado, si no es accesible, en la ecuación se cae, ¿no? A partir de ahí no sabremos si son pues edificios en los que igual, quién sabe, ¿no? Te edifiquen lo que es la fachada, invierta mucho dinero ahí y te den las llaves, y luego lo que quieras hacer tú dentro te lo haces tú. Quizás ahí podemos economizar porque no te hacemos todo, ¿no? Al pie de ¿no? a la carta, como se hace ahora. Hablo por decir algo, ¿eh? Es decir, yo creo que hacia donde sí que vamos es a un cambio por dolor. Todos los cambios son por dolor. Es decir, en el momento en el que se deje de comprar, porque la realidad es que la gente compra lo que hay, pues entonces el promotor decidirá tomar cartas en el asunto, y entonces esas empresas que ya están preparadas para ese futuro en la industrialización, en la mano de obra, pues seguramente tengan más cabida que ahora. Porque ahora es verdad que yo soy un defensor de la industrialización, como bien decían ellos, no tanto en lo que es la prefabricación del elemento, sino en generar ese sistema industrializado que es desde que se diseña, se hace un gemelo digital, es decir, que todo esté totalmente controlado. Sí que me gustaría a mí que el día de mañana la construcción fuese como cuando construyes un coche. Es decir, yo vengo de Pamplona y está la Volkswagen, y a mí no se me ocurriría que cuando se mete un coche a fabricación, el operario número 10 diga, espera, que le voy a cambiar las ruedas, porque he visto otras más baratas. No, se ejecuta. El constructor es ejecutor. Pero es verdad que hoy en día el constructor tiene que proponer cosas porque el sistema no da para que esté todo tan definido, ¿no? Es decir, pero sí que no construimos como coches, porque es verdad que tiene peculiaridades. Entonces, la industrialización va más por todo lo que es la trazabilidad, por así decirlo. A partir de ahí, el construir con una eficiencia energética, pues lógicamente yo creo que la administración sí que puede tomar partes en el asunto a la hora de decir, bueno, hay que construirlo con unos parámetros porque el día de mañana esta casa la vas a poder vender y la va a coger otra persona, desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Cómo? Pues seguramente, no lo sé, pues quizás incentivando más, o no sé si a través de impuestos o no, o perjudicando a aquella persona que cuando ha tenido la oportunidad no lo ha hecho. Pero tengo que ser honesto y tengo que decir que esa rehabilitación tiene que ser accesible económicamente, porque si no, lo que no puedes es decirle, oye, que tú vas a hacer una rehabilitación, hazla de este modo porque te lo digo yo, cuando dices, ya, pero si es que yo no tengo dinero, no sé, me explico, ¿no? Entonces, yo creo que será la propia sociedad la que un poco nos marque el camino, pero nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que ser parte activa. De ese cambio también, ¿no? José Luis, una reflexión final. Bueno, pues una reflexión. Mi reflexión es desalentadora. O sea, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? El mercado no me gusta el escenario que nos está dibujando. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, hay un aspecto que no hemos tratado, que es el aspecto normativo. Y ese aspecto es realmente, no sé si es preocupante o no.
Pero la realidad es que en el horizonte de 2030 tenemos una normativa europea que nos dice que por debajo de la letra D no vamos a poder ni vender ni alquilar ningún inmueble. Entonces, claro, realmente, bueno, yo pregunté a los responsables de esta historia a nivel nacional y les dije, ¿y cómo vamos a gestionar esto teniendo en cuenta que tenemos miles de viviendas que ni tan siquiera están tasadas, ¿no? ni están evaluadas? Certificadas. Y dice, cambiando la norma. Claro, dices, bueno, ¿a qué estamos jugando realmente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me enfrento a un mercado en el cual las personas están haciendo el esfuerzo más grande de su vida, tomando la decisión financiera más importante de la vida de las personas, y te encuentras con ciertos grados de indefinición como este, tú dices, está comprando una vivienda letra G. Yo le preguntaría a todos los que están aquí la capacidad que existe en este momento para que actuando en la propia vivienda, no ya en el edificio, en la propia vivienda tengamos capacidad de llegar a la letra D o superar la letra D. Realmente complicado, ¿eh? Sí, sí, hay que hacerlo. Realmente tienes que hacer malabares para hacer esa historia. Entonces dices, realmente la inversión que tengo que hacer puede ser descomunal. Descomunal. Sí, Pero- porque eficiencia energética se nos va siempre al tema de las ventanas, pero no es No, no, cambiar no, unas son muchas ventanas. cosas. Entonces yo creo que realmente el mercado en este momento tiene una serie de condicionantes. Yo estoy aquí porque yo entiendo de mercado. Lógicamente yo cuando tengo que hablar de eficiencia hablo con técnicos, hablo con constructores, con arquitectos, pero yo hablo de mercado, yo interpreto el mercado. Y en este momento el mercado está realmente preocupante. Está pagando unos precios inasumibles para la mayoría de las personas. No es normal que la VPO llegue hasta el nivel de que una persona con 60.000 euros de ingresos, que está muy por encima de la media, sea subvencionable desde el punto de vista de la VPO. Es que algo está fallando en el mercado. Ujú. Lo llames por la eficiencia energética, lo llames por lo que quieras, pero la realidad es que no está funcionando bien el mercado. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Tenemos a un optimista que es Xavi, pesimista Polo, y esta visión de futuro queda en tus manos, tú decides. A ver, yo un poco lo que hemos comentado, sobre todo a la gente hay que educarle, porque no solo es hacer ventanas, pero sí que poco a poco cambiando unas ventanas, pero no poniendo cualquiera, o haciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Un poco hay que educar a la gente y saber en qué se invierte el dinero cuando hacemos una obra dentro de casa. Yo otra cosa que veo sobre, mira, y no hemos hablado mucho del tema, pero para mí una VPO no puede ser nunca de compra, o sea, tiene que ser de alquiler y se te tiene que revisar tus beneficios, o sea, lo que cobras al año casi anualmente. En el momento que te pasas de un baremo y te puedes buscar la vida, como digo yo, pues como hacemos los demás, búscate la vida. Entonces, hay mucha gente que no tiene vivienda, pues pongamos todas las de VPO que se van a hacer ahí ¿cómo es? Detrás de River, en Loyola. Bueno, se dice que van a ser casi todas, o las de Amara también, VPO, pero no vamos, ¿por qué vamos alguien se va a quedar con una VPO no sé cuántos años y tu vida te va a dar muchísimas vueltas y tus ingresos pueden cambiar? ¿Que no ganas dinero? Pues bueno, pues sigue la VPO. Entonces, pues yo optimista, no sé, seré neutro y veremos un poco cómo Quedas avanza ahí. el tema. Los cambios de uso también sí que me parecen, pero bueno, es que hay que regular muchísimo y las normativas, y no solo que salga en el periódico, hay que hacer cosas. Que muchas veces los políticos, pues para la noticia muy bonito, pero luego la actuación queda escasa, o lo que has dicho tú, pues luego cambio la normativa y ya la adaptaré y en vez de 2030 será 2000 no sé qué. Entonces, pues esa no es la solución. Hay que ir haciendo las cosas más poco a poco, yo creo, más progresiva. Bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Ser resilientes, no nos queda otra Eso es. que ir adaptándonos a lo que nos Efectivamente. venga, seamos optimistas, pesimistas, lo vamos a tener que afrontar igual. Es que ricasco de verdad Uy. a los tres por vuestra visión, aportaciones, ha sido la verdad que súper interesante. Y ahora sí, para finalizar este momento, me gustaría invitar a que subiera al escenario a Isabel de Lope, a mi compañera. Sí, para hacer el cierre a esta jornada. Bueno, pues hoy hemos puesto de relieve la importancia del sector de la rehabilitación en Guipúzcoa. Este sector no solo transforma edificios, sino que también
mueve nuestra economía, como hemos visto, y por supuesto que genera empleo en nuestro territorio. Rehabilitazioa giltzarria da, Isabel, egunero erabiltzen ditugun espazioak hobetzen eta egokitzen laguntzen digu. Gure teknikak eta materialak modernizatzen eta finean bizitzeko eta lan egiteko leku erosoagoak eta funtzionalagoak eskaintzen dizkigu. Sin duda no es solo una cuestión técnica, es una manera de impulsar el sector, crear empleo de calidad y sobre todo mejorar la vida de las personas en Guipúzcoa. Eta azkenik, bai, eskerrak eman topaketa honetan parte hartu duten erakunde eta enpresa guztioi, eskerrik asko benetan Seon Rehabilitadores, On House, Iparragirre Eraikuntzak, Okados Inmobiliaria eta Eitzen, por supuesto. Eskerrik asko denoi.